Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de las protestas en Iquitos contra Dina Boluarte y su gabinete. Estas sucedieron el día de ayer, dejando varios heridos. Y también vamos a hablar de el nuevo intento del Congreso de la República por sacar del poder a la fiscal de la Nación. De eso y de mucho más va este programa, que también tendrá una entrevista con un ingeniero experto en transporte ferroviario para hablar de las posibilidades reales de contar con un tren de pasajeros Lima-Chosica o Callao-Chosica. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, y vamos con lo que pasó ayer. La señora Presidenta de la República tenía que asistir a Iquitos, a la reunión del Consejo de Estado Regional. Así se llama ahora. ¿Se acuerdan ustedes los consejos de ministros descentralizados de Pedro Castillo, donde Dina Boluarte participaba y cantaba justicia y oraba? ¿Se acuerdan? Bueno, esta es una versión un poco diferente porque incluye a los gobernadores regionales. Se parece más a los gores, ¿no? Esa es la idea. La Presidenta de la República y todo su Consejo de Ministros se reúne con todos los gobernadores regionales y sus equipos y acuerdan diferentes cosas. Normalmente se hacía en Lima. ¿Por qué? Porque venían a Lima y acá estaba la mayoría de los equipos de los ministerios que trabajaban con los equipos de los gobernadores regionales y con los gobernadores regionales. Pero últimamente se está haciendo por todo el país y le tocó a Iquitos. Sin embargo, a la gente de Iquitos, gracia no les hizo tener presente en el último día, en la clausura, a Dina Boluarte. Y esto fue lo que pasó. La policía tuvo que reprimir violentamente a un conjunto espontáneo, en realidad, de manifestantes, pero convocados por la CGTP, que se dirigieron a la zona de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, en el aeropuerto para, ¿no es cierto?, protestar ante la llegada de Dina Boluarte. Fueron reprimidos a 2 cuadras de la villa de la Fuerza Aérea del Perú con 14 o 16 heridos, o sea, no graves, pero hay 2 heridos por balas de perdigones. Eso fue ayer en Iquitos. ¿Y qué le querían decir a Dina Boluarte? Que su presencia no era grata. Protestaban por distintas cosas, desde agendas regionales hasta el sueldo de Dina Boluarte. Y luego de esto, por supuesto, la presidenta se presentó y, francamente, tuvo palabras bastante, ¿cómo les explico?, despectivas respecto de las protestas de la población. A todo esto, en el intermedio, durante el transcurso de estos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anuncia lo siguiente, que no es poca cosa. Por favor, lo que sigue. Anuncia que tiene proyectos con 22 gobiernos regionales. En esta misma cumbre, ¿no?, en este 8º Consejo de Estado Regional, les dice a las 22 regiones, tenemos proyectos para todos. Estamos por aprobar un crédito suplementario. Es decir, hay palo y hay zanahoria, y ese es el momento en el cual se está fijando la relación. Los gobernadores necesitan ir a estos espacios, porque en estos espacios se está discutiendo la priorización de obra para sus regiones y al mismo tiempo se está discutiendo la aprobación de un crédito suplementario de más de 600 millones de soles. Entonces, hay protesta afuera, pero el gobernador tiene que entrar y negociar. En este contexto, el ministro de Energía y Minas, hay que decir también, ninguneó la protesta, la asoció a minería ilegal
Dijo que estos reclamos son ilícitos, no pueden ser admitidos. Y aquí hay que hacer de nuevo algunas atingencias. A ver, no se puede tomar una carretera, eso es delito, ¿ok? Las personas que toman una carretera tienen que ser detenidas, procesadas y, de ser el caso, condenadas. Eso lo hace la policía y la fiscalía. Y lo ha hecho en Arequipa. Hemos visto que hay 7 detenidos. Los cabecillas o no cabecillas tendrán que probarse en un proceso, ¿no es cierto?, por tomar carreteras. Es un delito. No hay discusión. Pero protestar no es un delito. Y cuando desde el poder se mezclan las dos cosas como si fuera lo mismo, hay una enorme confusión. Reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional que tenemos todos. Si un grupo de gente va a un parque en Iquitos y protesta contra la presencia de Dina Boluarte, no tienen por qué agarrarlos con gases lacrimógenos. Si esas personas pretenden cerrar la vía, pretenden cerrar el paso, impiden el desplazamiento libre de tránsito de otras personas, por supuesto tienen que ser detenidas. No agarradas a perdidonazos, tienen que ser detenidas. La policía está ahí para detener. ¿Detener qué? La ejecución de un delito. ¿Cuál delito? La toma de la vía. Ustedes dirán, bueno, es que es un poco confuso. Puede ser un poco confuso cuando te están tirando piedras. Pero el que está tirando piedras lo agarras y te lo llevas. ¿No? Esa es la forma correcta de hacer las cosas en una democracia. En todas las democracias del mundo. ¿Ok? No se dispara. ¿Y tiene derecho la gente a protestar? Sí, por supuesto que tiene derecho a protestar. Está en la Constitución. Reunirse pacíficamente sin armas, el derecho a asamblea se llama en algunos lugares, es eso. Nos reunimos y expresamos lo que queramos expresar. ¿Es Dina Boluarte un personaje popular? No. ¿A dónde va? Tiene estos problemas. ¿A dónde va? Se la repudia. Pero lo interesante de este tira y afloja ayer fue lo que pasó con el gobernador regional de Ancash, que grafica bien el sistema de premios y castigos que hay hoy frente a los gobiernos regionales. El señor Coqui Noriega se levantó y dijo al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, que no lo convoquen si lo van a tratar como lo van a tratar. ¿Y qué estaban discutiendo? La distribución de ese crédito suplementario pedido al Congreso por 642 millones de soles. Porque no les están dando lo que les ofrecieron de la forma en la que se los ofrecieron. El señor Coqui Noriega llegó a decir que el maltrato era hasta simbólico. Decía, acá los ministros entran en carro, nosotros tenemos que entrar a pie. Veamos lo que dijo. Y más autoridad que no cumple su palabra, yo pienso que no estamos para servir. Ayer hemos revisado el crédito suplementario de todo el presupuesto destinado, de más de 600 millones. Es una burla que den 6 millones. O lo hemos entendido mal. Tantas reuniones, entonces no nos convoque, ministro. No nos convoque si no se va a cumplir lo que acordamos. Documentos desde el espacio, enviando llamadas. Entonces, si no se va a cumplir lo que nos proponemos, no lo hagamos. Esperemos estar equivocado y hoy a tener una respuesta diferente suya. Y en esas circunstancias, queridos amigos ministros, también reitero, los CER está para cumplirse. Este es el espacio más grande y legítimo que puede haber de todas las regiones. En CER de Arequipa, ¿en qué quedamos, queridos gobernadores? Que ninguna región iba a recibir menos de su presupuesto. Y muchas obras iniciadas en ejecución van a quedar paralizadas este año. Esa es la prioridad de Raúl, con todo respeto que tú te mereces. Entonces, si no se cumple eso, ¿de qué hablamos? Queridos amigos, hoy día ese es el pedido muy, muy puntual sobre la situación de todos los gobernadores que atañe para cualquier tipo administrativo, ejecución de presupuesto, proyecto, tiene que estar la parte financiera. Es verdad, si te han ofrecido una cosa,
si se van a repartir 642 millones entre las 22 regiones, o 24 regiones, perdón, y te toca 6 millones, cuando te han ofrecido algo completamente distinto, toda tu planificación cambia. Y ese es el problema que tenemos hoy día con el presupuesto público. Y además, con el temor de que el crédito suplementario entre al Congreso y el Congreso le meta cualquier cosa. Porque como ahora tienen iniciativa de gasto, le meten sus proyectos, cambian los presupuestos, o sea, hacen lo que sea. La economía es muy delicada en el Perú, muy delicada. Hemos dedicado un programa la semana pasada. Es muy delicada. El déficit fiscal es un problema grave hoy en el Perú. Y lo es. Y se ha advertido de todas las formas posibles. ¿Qué es el déficit fiscal? Lo sabe cualquiera que me escucha. Gastar lo que no tienes. ¿Ok? Entonces te endeudas, te prestas, ¿no? Y estás gastando lo que no tienes y gastando lo que no tienes hasta que llega un momento que dices, oye, ¿y esto cómo lo vamos a pagar? Ya, ese es el problema del Perú en este momento. Entonces, si por mayores ingresos tributarios este año hay la posibilidad de derivar una cifra que dentro del presupuesto nacional no es tampoco muy significativa, y todos los gobiernos regionales están trabajando para que esos presupuestos les lleguen, porque de eso viven, entonces se tiene que respetar lo que has ofrecido. No le extraña a la señora presidenta que tenga gente, ¿no es cierto?, esperándola con piedras. Los mismos gobernadores regionales tienen una agenda política, pero también administrativa, que tienen que cumplir. Y no se van a ir mañana, se van en diciembre del próximo año. Este crédito suplementario implica que pueden gastar más este año, para obras de este año, y proyectarse al próximo, que es su último año de mandato. Y lo que vemos es la falta de profesionalismo del MEF, que es un asunto que ya ha sido puntualizado por muchos. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas débil, pero al mismo tiempo de débil, no competente profesionalmente en cuidar lo que tiene que cuidar, que es el gasto público. Y un Congreso absolutamente irresponsable al lado, que lo único que ha hecho es hacer crecer su presupuesto y crecer su presupuesto y crecer su presupuesto. Entonces acá hay dos problemas. Una administración que camina, ¿no es cierto?, las necesidades reales y las prioridades, versus otra administración que va cambiando prioridades dependiendo de la política local. Eso solo lleva al conflicto. Y al conflicto serio. En un país donde la obra paralizada es más o menos la norma. Vienen unas elecciones, tenemos que comenzar a mirar mejor dónde se gasta la plata en el Perú, porque al final todo es un tema de prioridades, como veremos más adelante en el tema de los trenes. Todo es una cuestión de prioridades. ¿Y quién prioriza? Prioriza el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es su labor. Si tú tienes poco, tienes que decidir en qué vas a gastar primero. Y nuestro país, lamentablemente, es un país que tiene poco. Tiene que decidir dónde va a ir primero la plata y para qué. Entonces, cuando priorizas, ¿qué priorizas? Lo más importante, ¿no? Como con cualquier familia. Tú no priorizas un viaje de vacaciones si no tienes agua, ¿no? Primero es el agua. Y así. Yo espero que estos espacios, que este es el octavo de este gobierno, estos espacios sirvan para eso, para que el gobierno central entienda que tiene que fijar prioridades con los gobernados y que las prioridades implican sacrificios. Si a este le doy más, a este le doy menos, porque al final del mismo cuero salen todas las correas. Y no tenemos ese profesionalismo hoy en el Ministerio de Economía y Finanzas, lamentablemente. Si no, ese gobernador regional no hubiera tenido que pararse a decirle, ustedes me ofrecieron otra cosa. ¿Qué cosa es esto? Espero haberme equivocado, dijo. Pausa y rezamos con la fiscal de la Nación, ataque en el Congreso.
Loreto está envenenada. Según un reciente estudio realizado por Cincia y la FZS Perú, el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presentan niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS, y el 37% presenta un riesgo alto. El culpable, la minería ilegal, que avanza sin control, contaminando el agua, el pescado, y afectando gravemente la salud, sobre todo de mujeres gestantes y niños. El río Nanay abastece de agua a cerca de 500.000 de personas en Iquitos, donde ya ni siquiera se puede comer pescado por los niveles de mercurio. Las dragas ilegales atraviesan sin control las rutas fluviales, facilitadas por redes de corrupción. No hay atención médica, ni alternativas alimentarias, ni control de rutas del oro. La inacción del Estado y un Congreso que impulsa leyes para legalizar lo ilegal, agrava aún más la emergencia. Es hora de actuar, prohibir el mercurio, promover tecnologías limpias y proteger a las comunidades. Debemos evitar una tragedia sanitaria y ecológica, porque el silencio institucional es tan tóxico como el mercurio. Muy bien, y también, por si acaso, vayan preparándose, 27 y 28 de julio, ¿no?, en medio de las fiestas patrias, se ha convocado un paro nacional de transportistas y otros gremios por el tema de inseguridad ciudadana. Es rara la convocatoria porque 27 cae domingo. Uno no para el domingo porque el domingo normalmente no trabaja. Y el segundo día es el 28 de julio, que es feriado nacional. Pero por alguna razón, los convocantes han escogido desde hace ya varios meses, específicamente estos días, para hacer conocer la protesta que tienen contra el gobierno en materia de seguridad ciudadana. Algunos más radicales, como el dirigente de la Alianza Nacional para Transportistas, Julio Campos, dice que el objetivo es que la presidenta renuncie o se declare su vacancia, lo cual parece un poco iluso, ¿verdad? Dina Boluarte a estas alturas, que la saquen como a Vizcarra 7 meses antes de terminar su mandato, no es lo que quieren los actuales miembros del Congreso ni los actuales partidos que gobiernan con ella. Así que no va a suceder. Pero vamos a ver cuál es la fuerza y la movilización que se puede tener en un día feriado. Como les digo, es algo extraño, algo que en el Perú nunca se ha hecho. Nunca se para en un día feriado, se para normalmente en un día de trabajo, porque estás parando de trabajar. Muy bien, y en el Congreso, la fiscal de la Nación bajo ataque. ¿Por qué? Porque ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside la señora María Acuña, ojo, que le ha dicho al alcalde de Surco que ella no ha invadido nada, y el alcalde de Surco, Carlos Bruce, ha salido diciendo, oiga, es bien objetivo en la invasión, ¿eh? Es registro, catastro, parque, ¿no? En fin. Bueno, en esa comisión se ha decidido acusar constitucionalmente, se ha admitido la acusación contra Delia Espinosa por un caso viejísimo, presentado por Renovación Popular, por supuesto. Un caso que tiene que ver con un supuesto favorecimiento al fiscal Pablo Sánchez. Un supuesto favorecimiento. En el caso de los audios que vinculan al Consejo Nacional de Magistratura con la mafia de los cuellos blancos de los hermanitos, ¿se acuerdan? Bueno, según el Congreso, según Muñante, que es el que presenta, la señora Delia Espinosa favoreció a Pablo Sánchez porque archivaron una investigación en su contra por ese tema que no tenían ni pies ni cabeza. Entonces la están juzgando por su voto. Por su voto. Por la forma en la que ella desempeña su labor. Lo cual es gravísimo, porque si el Congreso de la República va a poder remover a jueces y fiscales, a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, como pretenden, no están, pero pretenden, o al jefe de la OMPE, por su conducta administrativa y jurisdiccional, entonces no hay separación de poderes. O sea, reitero, un juez falla, puede equivocarse, porque los jueces se equivocan. Nosotros tenemos derecho a la crítica a las resoluciones judiciales y lo hacemos siempre y lo ejercemos siempre. Pero yo no puedo destituir a ese juez, salvo que yo pruebe cohecho, una coima, lo han coimeado. ¿Ok? En este caso, ¿qué creen que han puesto?
Cohecho. Cohecho. Delia Espinosa ha sido sobornada, ha recibido un soborno de Pablo Sánchez. Esa es la hipótesis. ¿Un beneficio? ¿Un favor? ¿Cuál es el favor? Ah, que Pablo Sánchez votó por ella para que sea fiscal de la nación. ¿En serio? Lo que está afectándose en este tipo de disposiciones es la independencia del Poder Judicial, lo que me lleva a sugerir que un próximo Congreso elimine el antejuicio, más aún con la facultad de inhabilitación. Tenemos que sacarla el antejuicio de la Constitución. Absolutamente. El Congreso es un poder demasiado irresponsable para usar un arma que está pensada para otra cosa. Acá está pensada para neutralizar a las personas que están investigando la conducta delictiva de los congresistas. Ese es el problema. El señor Luna, por ejemplo, quiere ser presidente, pero claro, están sus casos, 2 de ellos, en control de acusación. Todavía no en control de acusación, en etapa preparatoria y ya están por acusar. ¿Qué está tratando de hacer en la Corte Suprema? Ahorita, todas las excepciones posibles para que se archiven sus casos. Lo más probable es que la Corte Suprema le diga que no. ¿Y qué hace después el señor Luna? Ah, los acuso constitucionalmente, pues, y los inhabilito. O sea, tiene esa arma en la mano. ¿Se dan cuenta del problema? El Congreso no puede tener esa arma en la mano, porque la usa para su beneficio personal, no para perseguir el crimen, no para perseguir la inhabilitación de personas criminales que pasaron por la administración pública. Para eso se concibió. No, lo usan como escudo de sus propias tropelías y como arma para perseguir a los enemigos. Eso es inadmisible en una democracia. Acá pasa colado. Es el primer paso, por supuesto. La subcomisión todavía tiene que formular una serie de pasos hasta que finalmente votan. Van a votar todos a favor, sin duda. ¿Quiénes votaron a favor ayer? Todo el pacto completito. Por estos no en pleno. Porque claro, todos tienen problemas con la justicia, o sus líderes, o sus partidos. Fuerza Popular, Renovación, Honor y Democracia, todos votando contra Delia Espinosa. Yo reitero, para que se entienda con claridad, ningún juez y ningún fiscal pueden ser perseguidos por sus resoluciones, por sus decisiones. Cuando eso sucede, no hay sistema de justicia, no hay independencia del Poder Judicial. Hay política metida dentro del sistema de justicia. Ese fiscal va a tener que obedecer a los requerimientos de ese Congreso. Ese juez va a tener que obedecer a los requerimientos de ese Congreso, porque si no, lo destituyen, lo inhabilitan. El caso de Zoraida Ábalos es emblemático. La acusaron de una serie de crímenes. Llegó al Poder Judicial, por supuesto, la absolvieron y archivaron todo, porque no había ningún crimen, pero ya tenía la inhabilitación por 10 años. ¿Y qué tuvo que hacer? Hacer una acción de amparo para que la repongan. Y la ampararon. Porque la inhabilitación era un disparate, pero te demoras 1 año en el camino, o 2 o 3. Y tienes que confiar en la independencia del Poder Judicial para que se defienda frente al Congreso. Por todo esto y mucho más, ayer la relatora para la independencia de los jueces de Naciones Unidas emitió un tuit bien claro, la señora Margaret Satterthwaite, que es la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, ¿ok? Emitió su opinión bien clara. La doctora Margaret Satterthwaite ha participado en varias ocasiones y en el mundo entero en la defensa de la independencia. Y reaccionando a esta noticia, dice ayer, recibo con profunda preocupación informes sobre esfuerzos para reorganizar la Fiscalía del Perú mediante la destitución de todas sus máximas autoridades. Estas acciones podrían poner en grave riesgo la independencia del Ministerio Público
incluyendo garantías de autonomía institucional, estabilidad en el cargo y protección frente a interferencias políticas. Creo que más claro no lo puede poner. Eso es lo que está pasando en el Perú. Eso es exactamente lo que está pasando en el Perú. ¿Hay malos fiscales? Pésimos. ¿Hay jueces incompetentes? Sí. ¿Deberían estar mejor formados? De acuerdo. ¿Hay jueces corruptos? No lo dudo. ¿Fiscales corruptos? También. Todo eso hay. Pero eso no se arregla violando la independencia de ese poder del Estado. Los mecanismos para arreglar eso son otros, no la violación de la independencia, porque tenemos también congresistas corruptos que están siendo procesados en el sistema de justicia y no les interesa la pureza de la prestación del servicio jurisdiccional, les interesa atacar a aquellos fiscales y jueces independientes que los pueden condenar o llevar a una condena. Eso es lo que estamos viendo. Yo no creo que el país pueda permanecer indiferente ante esto, porque en este momento la última línea que queda para que no exista separación de poderes en el Perú es el Poder Judicial. Es la última que queda, no queda nada más. Y si nosotros no elegimos un Congreso completamente distinto el próximo año, esa línea se va a debilitar y debilitar hasta que pasemos a una concentración absoluta del poder en manos de los políticos más corruptos que hayamos conocido. Ese es el estado de la cuestión. Políticos que aprueban leyes para que ellos no sean procesados. Y a las pruebas me remito. Y una fiscalía que tiene ahorita acciones de inconstitucionalidad de varias de esas leyes planteadas ante el Tribunal Constitucional que no se resuelven. Hace, yo les diría, más de 2 años ya, que tenemos sistemáticamente aprobación de leyes que benefician al crimen organizado. Para empezar, desaparecieron el tipo penal crimen organizado. Y ahí está litigando Perú Libre para que los dinámicos del centro no sea considerado crimen organizado. Porque ellos eliminaron el tipo penal para que no se les juzgue como crimen organizado, para que el tráfico de influencias no sea crimen organizado, para que la corrupción no sea crimen organizado, que eleva el monto de la pena. Y con eso salen de los plazos de prescripción, todo ha prescrito, no pasó nada. Algo más de procesos judiciales. Betsy Chávez ayer se declaró en huelga de hambre indefinida. Hace días que Betsy Chávez denuncia durante la audiencia en la cual participa, donde se le juzga por el delito de rebelión, que ha sido amenazada de muerte, maltratada en el penal de mujeres de Chorrillos. Denuncia específicamente a 3 funcionarias, a la directora Nelly Aquino Guardales, a la jefa de seguridad Elvia Córdoba Mondragón y a una persona más, a un técnico, a una técnica de tratamiento, Vilma Paucar, con nombre y apellido. No la dejan usar el baño, la maltratan, los castigos no son particulares a la persona que se porta mal, sino que cuando alguien se porta mal se castiga a toda la población penal, generando obviamente una sensación muchísimo más conflictiva. Y se ha declarado en huelga de hambre, ha dicho que no va a comer indefinidamente. Ayer no se presentó a la audiencia, la carta la leyó su abogado y ha responsabilizado a este gobierno y a este Poder Judicial de cualquier cosa que le pase en el penal de mujeres de Chorrillos, donde teme por su vida. Hay que decir que el juicio de Pedro Castillo es un juicio tremendamente politizado por él y por las personas imputadas. No se está desarrollando ahí una estrategia de defensa jurídica, se está desarrollando una estrategia de defensa política. Porque de lo jurídico Pedro Castillo no entiende nada, pero de lo político sí entiende. Una estrategia política que se sostiene en cosas como: yo nunca mandé a cerrar el Congreso nunca se cerró, ¿no? Me han vacado cuando yo no tenía por qué haber sido vacado el mismo día. Me han detenido cuando yo era todavía presidente y no me podían detener.
Porque no se escucha el argumento de la flagrancia, ¿no? Que es el argumento central en el caso de Pedro Castillo y Betsy Chávez. La flagrancia. Cometieron un delito y en flagrancia se les detuvo. Ojo. Pero esto no quiere decir que no se pueda prestar atención a la situación de una persona que, vamos, fue primera ministra del Perú, ministra de Estado en varias carteras y congresista de la República. Lo que ella señala es que recibe maltrato, ella y otras personas, en la cárcel de mujeres de Chorrillos. Y ha denunciado estos maltratos desde el principio. Recuerden ustedes que apareció completamente golpeada y señaló que eso había ocurrido por un accidente de tránsito en su desplazamiento hacia el juzgado. Ella ha pedido que la transfieran a la DIROES, cosa que se le ha negado. Y ahora denuncia este ataque sistemático a su persona. Pausa y regresamos para hablar de trenes. Y como les digo siempre, a mí me encantan los trenes, pero los trenes de verdad. Así que vamos a hablar con un ingeniero ferroviario, con un ingeniero experto en trenes, para ver qué se necesita de verdad para tener un tren. Regresamos en un instante. Muy bien, y vamos a hablar de trenes. Como les dije ayer, a mí me encantan los trenes. Cuando salgo del Perú, los uso muchísimo. Y creo que los trenes que existen hoy en el Perú los he usado todos. Es una forma segura de transportarse, es eficiente, es agradable para el viajero. ¿Por qué no tenemos más trenes? Para hablar de estos temas, y en especial del tren que se anuncia de Lima a Chosica, ya no de Callao a Chosica, estamos con el ingeniero Eric Villavicencio. Él es docente en la UNI, ha trabajado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero se dedica a la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería, básicamente sobre ingeniería ferroviaria. Así que por esa especialidad lo hemos invitado. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y atento a sus consultas. Me ha alcanzado usted un material muy interesante con todos los antecedentes de desarrollo de un proyecto integral de tren de pasajeros Callao-Huancayo, en realidad. O sea, toda la integración de la ruta desde la salida del Callao, Desamparados, hasta Huancayo. Contémosle un poquito al público cuáles son los antecedentes, qué pasó, por qué nunca se pudo implementar. Claro, este proyecto se estuvo dando ya hasta el 2020, es un proyecto del corredor ferroviario Lima-Chosica, que plantea el desarrollo de un proyecto integral, casi 42 kilómetros, un proyecto que contemplaba doble vía, en tracción eléctrica y todos material rodante nuevo. Entonces, este proyecto estuvo en desarrollo. De los 4 entregables, el consultor entregó solamente 2 y luego se suspendió el contrato y se terminó allí. Entonces, ha quedado pendiente por culminar. Ese proyecto arranca del 2013 hasta el 2020, entiendo. No, eso fue aproximadamente el 2018-19 sacamos al concurso y luego ya se empezó los estudios, ejecución, pero no se culminó. No se culminó, no hubo interés. Respecto a los costos, ¿cuánto costaba este proyecto integral? Este proyecto inicialmente en etapa de idea está alrededor de $1.200 millones. Claro, porque incluía el túnel trasandino o no incluía? No. Todavía no incluía. Es otro proyecto. Otro proyecto. Esto era Callao
hasta Lima Chosica. Lima Chosica. Solo Lima Chosica. Claro, Lima Chosica, 1.200 millones de dólares. A nivel de idea, ¿eh? A nivel de idea todavía sí. es alto, y por otro, ya se entiende por qué se desechó. Y por otro lado, de la demanda, digamos, se supone que hay 500.000 viajes, un poquito más, entre Chosica y Lima. De esa demanda, ¿cuánto iba a absorber en su mejor momento ese proyecto? Claro, la proyección de la demanda al 2030, Ajá. de la data como 2020, se estimó en tener una demanda diaria de hasta 200.000 viajeros por día. Así es. Bastante elevada. Claro, que eso podría en ese proyecto haber absorbido más o menos el 50% de la demanda de viajes. Sí, O sea, bueno. no el total, pero Sí. el 50%. Entonces, ahí sí los 1.200 millones de dólares pueden comenzar a hacer sentido, porque dices, voy a absorber el 50% de la demanda de viajes de esa zona. Claro. Ok, pero para hacer ese proyecto se requería doble vía, ¿verdad? Sí, así es, sí, sí, Y luego ustedes han revisado el estado actual de la vía. así es. El estado actual de la vía para los trenes de Coltrane en este nuevo proyecto. ¿Qué dificultades presentan? Según los reportes que envió el consultor en ese periodo, tenemos que ya los estándares de esta vía, que era inicialmente contrato de concesión, que indicaba clase 2, hoy el funcionario ya ha superado esos estándares, está en clase vía 3, porque toda vez que en el tramo de Callao hacia Loroya también está operando como servicio de transporte ferroviario el servicio que le da la mina Toromocho y Chinalco hacia el puerto de Callao. Entonces los estándares se han elevado. ¿Qué significa clase 2, clase 3? Nuestra gente no entiende nada. Vale. Sí, los estándares de la concesión se recuerdan en el año 99 bajo un estándar de calidad que indicábamos clase vía 2, quiere decir que por esa vía debe estar en un estado la vía para que pueda recorrer los trenes a velocidad de carga máxima 40 km por hora. ¿Cuántos? 40 km por hora, para el caso de Máximo. carga. Pero Carga. hoy ya se han cambiado los rieles, por rieles de 115 libras por yada, que era mayor a lo inicial. Los durmientes hoy ya no se madera, todavía consiguen a una parte mínima, pero son realmente de concreto, y esto ha elevado a mayores estándares, clase vía 3, el cual indicaría que puede desarrollar mayores velocidades Yo tengo según su cuadro que podría ir a 96 kilómetros por hora máximo para el caso de viajeros. Así para el es. caso de pasajeros. Así es. Ese es el estándar máximo. Así Eso es. se podría hacer hoy. Claro, con este estándar de vía que tiene clase vía 3 Ok. en buen estado. Ningún problema. Entonces la vía está bien. Claro, pero no, el no. entorno, ¿qué pasa si ese tren pasa a 96 kilómetros por hora, doctor? Claro, lo que falta es justamente ello, ¿no? La vía no está segregada, nos falta hacer una segregación de la vía férrea, ¿Por qué es importante la segregación? porque esto va a hacer que el transporte sea exclusivo y no tenga interferencia de cruces peatonales o vehiculares, tal cual contemplaba el proyecto inicial. Entonces, ahí contemplaba eso, hacer el cerco perimétrico y además eliminar los cruces a nivel con el modo carretero, el cual establecía cruces a desnivel. ¿Usted sabe más o menos cuántos cruces a nivel tiene actualmente el tren, el ferrocarril central, entre Lima y Chosica? No recuerdo la cantidad exacta, pero sí tenemos una gran cantidad en la zona urbana. Yo solo de Santa Clara a Chosica el otro día conté 13. Claro, pero De recordemos, Santa Clara a Chosica, nada más. ¿Eh? claro, pero recordemos A que... nivel. Claro, pero esos son, digamos, los cruces oficiales, ¿no? Pero hay muchos cruces clandestinos también. También. Que en la zona este de Lima hay muchos lugares locales donde se han habilitado como cocheras de camiones o locales artísticos e ingresan por la vía férrea Sí, cruzando sí. clandestinamente. Eso hay que también desarrollar una política para poder oficializar o, en caso, eliminar estos cruces clandestinos. ¿no? Porque el tren de carga hoy no pasa a 40 kilómetros por hora. No. Pasa no más de 10 o 10, 15. 15 kilómetros por hora, ¿no? Máximo estamos... Esa es la velocidad sí, actual. sí, sí. Y no podría pasar más rápido, porque si pasara más rápido, se generaría una situación de riesgo muy grave. Bueno, sí, en el caso de carga tenemos una particularidad. Cuando tenemos el transporte de mercancía, carga en general, lo que de repente busca el privado, que es el usuario de este transporte ferroviario, busca que su circuito no se cierre, no se culmine. Exactamente. Entonces, independientemente de que sea muy rápido, muy lento, quiere que no se termine el circuito, que continúe, que se mantenga. Y estos estándares de velocidad pues están dentro de ese rango, no hay problema. El otro tema es la altura de los puentes, que ha sido una gran discusión. La municipalidad ha dicho que todos estos trenes de Coltrane sí pasan por los puentes, que no tienen ningún problema. ¿Eso es verdad? Yo igual hago referencia tenemos- al acá estándar de que hicimos el 2020, ese recorrido, Ajá. y sobre ello pues hicimos un reporte también, Así igual es. alcanzado, y los estándares pues indican, en ese momento el tema nuestro no era la altura, ¿no? El Galio nos refiere a la No. altura, sino el problema era respecto a la duplicidad de la vía.
Exactamente. En ese contexto, ubicamos 3 puentes que no se podían realizar y que habían que ser obras complementarias para poder hacer la duplicidad de la vía. Claro. Entonces, en la altura, estimamos que la altura fue máxima de lo que tiene el tren respecto al hilo, la parte superior del riel, es 4,85 metros, el cual de repente no tenía problema, salvo en la estación Puente de Balta y Trujillo, que son los que están próximos, que no habría problema. Pero el problema fue más que nada para hacer la duplicidad de la vía. No se puede hacer en algunos lugares la duplicidad de la vía. Así es. Si no se hace la duplicidad de la vía, si se ponen estos trenes sobre una sola vía, ¿qué impacto puede tener eso en el transporte? Claro, en caso de hacer la operación en vía única, el cual puede realizarse normal sin problema, Así es. ¿no? Tal cual se realiza en Toronto, por ejemplo, en vía única también se emplea ello, pero tenemos unas vías auxiliares que permiten el cruce de trenes, lo que suben y bajan. ¿Ok? Exactamente. Claro, en una primera instancia sería con horarios distanciados, ¿no? Claro. Ya, pero entonces, ¿cuánto de la demanda puedes absorber ahí? No, claro, prácticamente sería bastante limitado sería el aspecto, ¿no? Claro, el proyecto inicial contemplaba 2 fases, como te comento. La fase inicial era operar, inicialmente la fase 1, operar en doble vía hasta donde se pueda. Claro. Y la fase 2 ya, a plenitud, operar en doble vía. O sea, a esa fase podría sumarle una fase inicial 0, puede ser, que puede un poco generar la demanda, aunque ya existe. Hay que decir, hay algunos momentos en la vía, porque he estado observando toda la vía, en que sí tienes 2 carriles. Pero son algunos momentos, Sí, entre Lima y Chosica, algunos momentos. Así es. Porque evidentemente tú tienes que tener un lugar para que, ¿no es cierto?, puedas en alguna actividad, ¿no es cierto?, dar la vuelta al tren, mantenimiento, etcétera. O sea, tiene que haber la posibilidad de que los trenes, aún cuando tengas una sola vía, puedas pasar a uno del otro, ¿verdad? Claro. Pero es en áreas muy cortas. Eso no te permite tener un servicio subiendo y bajando por la misma vía. Claro, se ha establecido, nosotros identificamos áreas, gran parte, no me voy a dar un porcentaje, pero sí, gran parte de la vía permite hacer la duplicidad de la vía férrea, ¿no? Si no se hace la duplicidad de la vía férrea, ¿este es un sistema de transporte de pasajeros viable? ¿Importante, rentable? Si no se hace la vía es complicado, estamos limitados pues prácticamente a convivir, ¿no? Porque ahí va a convivir este tren de cercanías, Lima-Chosica, con el tren de carga, y según el futuro proyecto del tren de Lima hacia Huancayo también, de viajeros, que se pueda reactivar en un momento. Entonces, la coexistencia en una sola vía, en el tramo de Lima a Chosica, sería complejo en todo caso, ¿no? Claro, porque el tren de carga también tiene que pasar. Así es. Además, sí. Además del que sube, del que baja, del carga Claro, y de pasajeros. Así es. En cuanto a lo que indicaba usted, para poder dar vuelta a las locomotoras, estos trenes ya son diésel eléctrico, es cierto, Así es. pero comprenden tecnologías, por ejemplo, que son push-pull, que son bidireccionales. Ah, ya. Entonces, en un extremo está la locomotora con la cabina de conducción. Entonces, al otro extremo también hay una cabina pequeña. Perfecto. Que también permite hacer el retorno sin hacer Sin hacer vuelta. Así es, sin hacer cambio de sentido. O sea, eso lo tenemos en línea 1, también lo tenemos acá, ahora con ya acá el tren, también claro, lo vemos. claro. Sí. Ah, entonces ya no hay Sí, ningún ahí problema ese de aspecto vuelta. no había problema de vuelta, sí. Pero necesitas un patio. Claro no que hay. sí. Sí. Ustedes lo habían planificado en Chosica, originalmente. En este proyecto tenemos 2 áreas que se habían estimado todavía no se había decidido. Uno era en el Agustino, que era la anterior área que tenía el ejército, que había una área disponible. Y el otro era ya en Ricardo Palma, una Exacto. área que es la Ronda, que es una gran área que permitía justamente hacer para el patio, para el taller, para el mantenimiento, este material rodante que se iba a comprar, plaza de preventivo, el correctivo, para hacer de repente el lavado de los trenes, la reposición de combustible y todo ello. Pero tenemos eso, planificando. Pero claro, hoy tenemos la problemática que los trenes han llegado, pues no tenemos un área específica donde van a tener estos servicios. Entonces, Y esos servicios son importantes. claro que sí, para poder hacer una correcta operación del transporte ferroviario son indispensables y necesarios. Claro, si no, no se puede. Le pongo un ejemplo, mira, en el ferrocarril del sur oriente, de Cusco hacia Machu Picchu, tenemos 2 operadores. Así es. Uno es vinculado al concesionario y el otro Inca Rail, que es un privado 100%. Para poder ingresar como operador, demoró varios años, es cierto, pero él ingresó con poco material rodante y además adquirió un área para poder poner ahí su factoría, para poder hacer mantenimiento de sus trenes, correctivo, preventivo, lavado, combustible y todo ello. Pero lo hizo en privado, mira. Claro. Entonces, Y el Ministerio de Transportes le exigió, o Citran le exigió el cumplimiento de esas Así es. condiciones, si no, no Así puedes es. entrar. Así es. Acá ha llegado primero, como dice, la carreta antes de los caballos. O sea, primero llegó el material, Sí, que es un material antiguo,
es cierto. pero que tiene algunas ventajas, ¿verdad? Así es. O sea, funciona. ¿Cuánto tiempo de vida puede tener este material? ¿Cuánto tiempo de vida? Para eso yo puedo citar unas referencias. Por ejemplo, cuando llegaron acá los coches de la línea 1, ustedes recordarán los trenes rojos que también se iban operando, llegaron, pero ya habían operado ya en el metro de Milán, ya como 30, 40 años, y aquí estuvieron el año 86 en stand-by y recién en el 2012 entraron a operar. Y estos os ha adecuado, hemos cambiado algunas piezas, hemos hecho una renovación y siguen operando. Un ejemplo de ello. Entonces, y lo otro, por ejemplo, el operador ferroviario central andino de esta empresa ferroviaria del centro, para poder hacer el transporte ferroviario de Chinalco, adquirió nuevas locomotoras. Tal como hace también Ferrocarril del Sur, de segundo uso a América del Norte, y estas pues igual siguen operando. Es más, el TAC Narica opera un autovagón del año 1930. Claro, con prestaciones bajas seguramente, pero sigue operando. O sea, no había problema en ese aspecto si tiene un buen mantenimiento. Pero si tiene un buen mantenimiento. Así es. Si no tienes el patio de mantenimiento... Si no hay repuestos, entonces ahí se complica. Por eso hay que hacer todas esas intervenciones necesarias para tener una protección correcta o adecuada para evitar un servicio con estándares altos, ¿no? Y bueno, luego de hacer todo eso, necesitas un operador. Así es. Y necesitas un concurso público para un operador. Así es. Que eso tampoco hay. Tampoco se tiene a la fecha de hoy. Yo creo que, dado las noticias últimas, no se ve un plan, ¿no? Una estrategia, un plan... Acá usted me ha traído un plan muy estructurado, con puentes, con todo, de lo que se hizo el 2020. Y como usted dice, la consultoría terminó sin el expediente técnico porque se cortó, decidieron no seguirla haciendo. Sí, el perfil se culminó, se terminó, se quedó ahí en la mitad, ¿no? Por un tema de fotogrametría, se quedó ahí en stand-by, al final se canceló. Claro, hubiera sido ideal que el sector pueda retomar ese estudio. Porque de este estudio tú dices, bueno, ya el material ferroviario ya lo compramos. Claro. Ya. Ahora, de lo que tenemos de este estudio, ¿qué nos sirve para sacar adelante este proyecto? Claro. O sea, Sí está. Retomar el estudio, pero ahora como tal ruante que se ha traído acá al trade. Claro. Listo, tal cual. Claro. Pero que cumpla esas etapas, pues ya tienes algo planificado, ¿no? Entonces, sobre ello. Pero claro, entonces, si hoy solamente pretendemos correr un tren sobre esta vía existente, ahí hay el problema, ¿no? Claro. Que nos faltan muchas obras por realizar. Ingeniero, usted que sabe estas cosas, ¿por qué se descarriló el tren? ¿Por qué se salió del eje ¿Qué pasó? Bueno, yo vi los correos, las noticias por las redes. ¿Qué suele pasar en estos casos? Típicamente cuando un tren se descarrila puede ser por un mal estado de la vía férrea, ¿no? De repente la nivelación no está muy buena, o en las curvas, mayores velocidades que pueda tener, ¿no? Pero que ya más despacito no lo pudieron traer. Sí. Lo trajeron súper despacio, o sea, usted vio, pasaba 10 kilómetros por hora. Así es. ¿Ya? Y el tren se descarrila. Felizmente fue detectado inmediatamente porque iba tan despacio. Se han demorado unas 3 horas en volverlo a poner en la vía porque tiene su técnica y son operadores con mucha experiencia. Pero la pregunta es ¿por qué pasa esto? Claro, teóricamente... Ahora, ¿es frecuente? No, esto no es frecuente. Le comento, antes del 99, cuando se empezó a privatizar ferrocarriles del centro y del sur, tenemos un estándar no muy bueno en cuanto a estos descarrilamientos o de buen estado de la vía, material rodante. Pero luego de la privatización, esto comenzó a bajar ya, y a la fecha de hoy, prácticamente ha desaparecido los descarrilamientos, no se tiene mucho. Claro. Entonces, esto que ha pasado ayer, habría que ver cuáles son, bueno, estudiar las causas que han podido originar ello. Esta investigación, imagino que puedan dar lo más pronto posible y puedan un poco aclarar sobre ello, ¿no? Pero ¿no le parece una cosa así increíble que el primer día los traen? Además, las locomotoras no las prendieron. Usaron una locomotora del ferrocarril central. ¿Por qué? ¿Por qué no presentaron las locomotoras también? Estas tienen que tener un permiso de autorización para que puedan ingresar a la vía férrea. Eso es lo que en Europa le llamamos los estándares de homologación de material rodante para que ingrese a la vía férrea. Ah, no le puedo creer. Sí, necesitas un permiso para que funcione la locomotora. Claro, la locomotora, esto tiene unos parámetros que, si bien es cierto, acá en América Latina tenemos un par que dicen, depende de lo que son eléctricos, es un poco más complejo, porque hay más estándares, ¿no? El material rodante tiene la capacidad tractora para poder avanzar sobre la vía férrea, pero además también tiene un equipamiento dentro de ello, ¿no? Ya. Por ejemplo, comento, este equipamiento con que llegan las locomotoras de Caltrain, pues tiene un equipamiento, por ejemplo, para la gestión del tráfico diferente a lo que el Estado estaba planificando. Un sistema para poder determinar la gestión del tráfico, la posición del tren y no tengamos colisiones. El sistema control positivo de trenes que lo tiene América del Norte desarrollado en su tren. Ya no le entendí nada. A ver, de nuevo, ingeniero, estoy perdiéndome. ¿Tiene que desarrollar un sistema para el tráfico? Así es. ¿Cómo que el tren? La locomotora tiene que tener
Un sistema de reacción al tráfico local. Claro, un sistema, un equipo embebido, o sea, dentro de él, Ajá. que le pueda permitir Frenar. al puesto central de operaciones saber su posición, Ah. para que puedan ubicar en qué tramos está operando él y saber su posición, y también tener el tráfico de tren, el control de ello. Ya, o sea, hay un control central. Claro, así es. ¿Dónde Sí, va a sí, quedar sí. el control central de este tren? No se No tiene, sabemos. de ferrocarril central está en Chosica, pero este todavía no A tenemos ver, el noticias al ferrocarril respecto. central tiene su control central en Chosica. Así es. Ya, este tren no sabemos dónde tiene su control Por central. ahora no tenemos ninguna noticia al respecto, no se tiene. Ustedes, cuando hicieron este informe, vi que sí habían verificado que había toda la red de comunicación. Que Sí. el tren actual y las vías actuales tienen un sistema propio de Así es. comunicación interna entre los trenes, Así es. que podía adaptarse a este tren también. Claro. Pero no se ha adaptado todavía. Claro, no, pero recuerda que en Ferrocarril del Centro, en esta concesión, tenemos una explotación bastante básica, que por día puede pasar 6, 8 Sí, trenes, bajísimo. bajísimo. Pero aquí, con este proyecto, tenemos demanda que piensa estimar de hasta 200.000 pasajeros por día. Entonces, requiere otro sistema de gestión de tráfico más exigente. No, claro. Además tienes un mapa en un control Claro. central donde tienes todos los puntos con los trenes, etc. Claro, vale. Ahora, este era un proyecto de doble vía. Eso Así ya- es, ya, así es, claro. así es. Pero este de aquí, para terminar la idea inicial, estos que llegan de Estados Unidos tienen una gestión de tráfico que se llama control positivo de trenes. Control positivo de trenes. Es una tecnología americana. Ya. Y lo que el Estado, en los proyectos ferroviarios que estamos contemplando, ¿En el Perú? la cartera de proyectos que tenemos casi 43.000 millones de dólares, Ajá. todos contemplan tecnología europea ERTMS nivel 1, que es diferente a él, Ajá. a ello. Entonces, este ERTMS en Europa como nace, porque cada país tenía sistemas de gestión de tráfico diferentes y no se podía hacer la interoperabilidad ferroviaria. Exacto. Entonces, este sistema lo que hace es agrupa a todos ellos y permite operar, ahora sí, de una vía, de un país A a país B, pasar a la otra vía, por ejemplo. Ya. Porque ya se pueden saber a ambos lugares la posición o la gestión del tráfico de esta unidad. Entonces, Ya, esto no se tiene. Eso no se tiene con los americanos. Claro, los americanos tienen este CPT, control positivo de trenes, que es diferente. Entonces, esto hay que implementarlo en el ámbito de Lima Chosica, que es otro costo que ya tenemos que ¿Y asumir cuesta cuando mucho? se tenga, estimamos creo que algo de 500 millones de dólares en promedio, ¿no? Que pueda ser el máximo para poder implementarse ello, ¿no? ¿Para implementar qué? ¿Solo la parte de comunicación? La parte de gestión del tráfico, esta tecnología americana, ¿Eso no la vale tenemos. 500 millones de dólares? en promedio seguramente, sí, sí, sí. ¿De Entonces, verdad? Estamos, claro, eso nos falta ¿Solo la implementar. parte de comunicación? ¿Nada más? Así es, porque esto es implementar un nuevo PCO, una nueva central Ya. y también los equipos en vía también, ¿no? Porque no tenemos ello. No tenemos nada. No tenemos ni estaciones, nada. Claro, actualmente la gestión del tráfico es que tiene Ferrocarril del Centro. Yo pensé que lo caro era las estaciones. No, lo caro es el sistema de comunicación. También comprende ello, también comprende parte de ello. También comprende. No, Así es. los 500 millones de dólares comprende todo. Claro, el equipamiento, Ah, la ya, adquisición. ok. Todo, más Así el es. sistema de comunicación. Claro, así es. Pero el sistema de comunicación, ¿cuánto cuesta? Debe ser un factor, ahorita no tengo el número Ya. exacto, no me Ya. Pero para usted, para que este tren funcione sin la doble vía, Ya. ¿cuánto costaría? Claro, en vía única, En vía única. pero habrá que ver cuáles son los horarios que puedan tener. Bueno, poquitos, pues digamos poquitos, para quedar bien nomás. Ya. Si ¿Cuánto? fueran cada media hora o cada Exacto. hora donde puedes tener control, puedes convivir con ese sistema que actualmente tiene Ferrocarril del Centro, no haya problema. Ah, ya. Puedes convivir. Ya. Pero claro, si tenemos frecuencias o horarios más pequeños, más estrictos, ahí sí habría que O sea, implementar. si queremos un tren en serio, va a costar Claro. 500 millones de dólares. Claro, Si queremos evitarlo. así nomás, Podemos convivir con lo que ya existe. Hay que equiparlo, simplemente la vía. ¿y con unos- eso cuánto costaría? bueno, colocar con todo el GPS a las unidades, habilitar un parque, no estimo que 100 millones por ahí en 100 sí, millones. debería ser. Tampoco hay. O sea, ese es el problema. Eso no se tiene contemplado, por ejemplo, por ahora no se da a conocer, no se debate, no se tiene ninguna comunicación. Por eso que yo exhorto que se pueda hacer un plan para poder implementar este trenes en el proyecto Pero el inicial. alcalde ha dicho que los expedientes técnicos son cosas de caviares, ¿ah? A él no le interesan. Entonces, estamos un poquito complicados porque su expertise es hacer expedientes técnicos, ¿verdad? Claro, eso nos manda InverTP, hacer un expediente técnico para un proyecto. Nos indica todos los pasos, cómo nace un proyecto a través de una idea de un CUI, un código único de inversión. Y eso, esta iniciativa no tiene, por ejemplo. Entonces, No que tiene se pueda- código de inversión claro, tampoco. que se pueda sumar a este proyecto inicial que tuvimos, que simplemente, pero No, ahora no. con estos Yo estoy trenes. segura que todos los antecedentes de lo que se ha investigado pueden ser antecedentes muy útiles. Claro, O sea, sí. ya está
buena parte de la investigación hecha. Así es. Ahora, obviamente la vía cambia y la ciudad cambia. Lo que se recogió en el 2019 ya no es lo mismo el Así 2025. es, hay que actualizarlo. Hay que actualizar todo. Así es. En este momento hay casas construidas. Sí, en el ámbito, sí. En la zona del ferrocarril, que llamamos el concepto, que es una zona exclusiva para transporte ferroviario, ha sido invadida en los últimos años. Entonces, esto completamente hay que hacer Claro, un análisis físico legal. lo que usted señalaba acá es que tiene que haber por lo menos 5 metros Sí. entre la vía del tren y el área, digamos, libre, ¿verdad? Así es. Es, Eso es marca- el estándar. Claro, eso nos indica este reglamento del 2005 para esta vía, ¿no? Que se marca su marco normativo, nos dice, zona de ferrocarril es la distancia del eje de la vía férrea a 5 metros a cada lado. A O sea, cada hace una franja mínima de 10 metros en todo su recorrido, por lo menos, en la zona de explanaciones. Claro, eso es con una vía, pero si haces Claro. 2 vías, ya tienes que sumar Así más. es, más todavía. Sí. Más todavía. Claro, porque hay dos. Porque además se establece que entre vía y vía tiene que haber 5 metros de distancia. Así es, la entrevía, 5 metros. 5 Sumaría metros. más, así es. Claro, entonces es 5 metros para allá, la vía, 5 metros más 5 metros para allá, estás hablando de 15, 17, 18 metros. Claro, eso Entonces, es lo que- esa es la reserva de vía. Claro, eso es lo que marca nuestro reglamento hoy, ¿no? Pero hoy, a nivel internacional, por ejemplo, cuando yo viendo el tren de Lima a Ica, llevamos estándares de estas velocidades que son mucho mayores, de entrevías de hasta 4.6 metros. Claro. Entrevías, o sea, bajaría entonces, ¿no? O sea, habría que Puedes actualizar bajar, ese reglamento. Claro, puedes bajar en la medida en que, y además tienes que ver la velocidad también, ¿no? Así es. La velocidad Sí. central, La entrevía, un parámetro de su selección justamente es la velocidad. claro. Ese es su O sea, parámetro. a mayor selecciona. velocidad, más entrevía. Claro, se separa un poquito más. Claro, se separa un poquito más. Sí, Entonces, escogiendo la velocidad tienes que definir qué clase de velocidad vas a tener. así es. Ha sido muy interesante, ¿no? Chicos, no creo que tienen todas sus preguntas claras. No sé si las tienen o no, pero estaba muy interesante. Lo vamos a volver a invitar Vale. con preguntas más puntuales. Pero creo que hay que tomar este proyecto en serio, si es que se quiere hacer en serio. Si no se hace nada de lo que usted está diciendo, ese material se queda en un patio. Claro, hay que procurar que no suceda ello. Tenemos Ojalá. antecedentes con la línea 1 y además, mira, el 2010, el privado, Ferrocarril del Centro, adquirió material rodante también de segundo uso para el Metro Huanca. Claro. Y la fecha nunca se implementó, mire. ¿Dónde está ese material? Están guardados. No le puedo creer. Están guardados. Mire. O sea, no podemos ¿Desde ser el mezquinos. 2010, 15 años guardados? Así es, porque no se implementó. Claro, habría que implementar algunas horas complementarias, es cierto, pero no supimos en su momento idear el plan para poder habilitar o que puedan operar este servicio. Ahora, eso lo compró el privado. El privado. Y el lo privado. guardó. Y lo guardó. Está Porque no guardado. tiene el servicio. Así es, así es. Impresionante. ¿Y era para pasajeros también? Para pasajeros, así es. El tramo de Huancayo, ¿no? Claro, el tren a Huancayo. Así Ahora, es. Jauja, Huancayo. es a Jauja, Huancayo. Jauja, Huancayo. Nunca se usó. Nunca se empleó. Están ahí. Entonces, que eso no se pueda repetir. O sea, que hagamos todo el esfuerzo en poder. Ya tenemos los trenes, ¿vale? Tenemos un estudio a medio camino. A medio camino. Terminamos el estudio, ahora con la consideración de estos trenes al tren. Entonces, pero habilitemos algunas fases. El tren ya está. Entonces, habilitemos ese estudio para poderlo desarrollar lo más pronto posible. Y esto está en el sector, que podemos Ahora, reactivarlo. mínimo, ingeniero ya nos dijo, $100 millones. Claro. Para una cosita bien, así nomás. Así es. Sí. Unos cuantos vagones, algunas veces al día, cada hora, Sí, hay que, sin doble vía, Sí, es complicado, es solo con complicado. GPS, Sí. no con patio central. Es complicada la operación, pero sí, seguramente el tren de pasajeros que va de turistas de Lima hacia Huancayo va a velocidades muy bajas, ¿no? 20 km por hora máximo. Entonces, esa sería la velocidad promedio que puedan, entonces, en una primera instancia, tener, ¿no? Si se puedan requerir, Si vas ¿no? a 20 kilómetros por hora y Chosica está a 36 kilómetros de Lima, te vas a demorar 1 hora y media. Sí, no es atractivo. No es atractivo en sí, absoluto. claro. ¿No? Claro, que la necesidad o el interés en poder, o el apasionamiento en poder ya explotar los trenes no vaya en desmedro de lo que Lima, depende como ciudad, requerimos, como estamos planificando las líneas de transporte interurbano en general en el mundo, pues, ¿no? Claro. Líneas modernas, eléctricas, que son ecoamigables. Entonces, Claro, sobre ya eso estamos orientándonos. Ya estamos en la línea 1 y la línea 2 muy avanzados, ¿no? Y se supone que son 6 líneas, o sea que de acá al 2050 deberían estar listas. Sobre eso también seguramente en algún momento lo discutiremos, porque hay que hacer una estrategia para poder implementarla, porque esto data del del año 1972 se planificó con 4 líneas. Hoy, 2025, estamos con En casi 6. 6 líneas, pero tenemos una población de 11.2 millones de habitantes. claro. Y lo que inicialmente era 4 con 3 millones, o sea, casi
bastante buen no, crecimiento, no. pero las líneas no han crecido. No. Santiago de Chile tiene 5 millones de habitantes y tiene 7 líneas en operación comercial y 9 en planificación. Entonces Lima se ha quedado Muy atrás. muy atrás. Muy atrás, por supuesto. Falta muy una atrás. estrategia que nos ayude, que coadyuve a implementar rápidamente la red, ya no básica, la red del Metro de Lima y Callao. Claro, que esa es la urgencia en realidad. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Eric Villavicencio. Nos trajo todo un estudio, así que estamos muy agradecidos. Ha habido momentos en que no le entendíamos nada, pero yo necesito que me vuelva a explicar. Yo, cuando me explican bien y entiendo bien, no me olvido. Vale, Gracias, ok. ingeniero, por haber A estado usted, con nosotros. A ustedes, gracias. Y nos tenemos que ir, pero no se mueva nadie porque todavía tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, y esto es todo por hoy. Les pido, por supuesto, que compartan el programa. A mí me encantan los trenes, pero ya vieron que la cosa es un poquito más complicada para tener un tren real. También, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que les lleguen los videos inmediatamente y nos dan un like, porque esta información solo la han tenido acá y así de esa manera el algoritmo en todas las redes nos favorece. No se olviden de que sigue la programación de la República. Esta mañana viene ya Juliana Oxford en un ratito en Ar de Troya. Va a estar Jaime Chincha también con ustedes en Del Hecho al Dicho. Y más tarde, a las 3 de la tarde, viene En Modo Reacción, donde dan cuenta de todo lo que hemos hecho durante la mañana. Hay mucha programación para ustedes. Nos vemos nuevamente mañana.